Eh, yo quisiera, hermanos, en esta mañana, espero que todos me estén escuchando muy bien ahí, quisiera con la ayuda del Señor eh, recordar algunos pasajes, no pretendo decir nada nuevo, pero siempre me baso en ese versículo de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 12. El apóstol Pedro, precisamente teniendo ocasiones para volver a enseñar tal vez cosas que ya había enseñado, a recordar, él dice que aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, definitivamente recordar la, las palabras del Señor, recordar sus enseñanzas nos va a animar, nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual y eso es de confort para, para nuestra vida espiritual. Y yo he tenido hace algunos días una cierta inquietud por cosas que tal vez he visto que se ha como acrecentado un poco entre nosotros los creyentes y entre las asambleas. Hemos tenido tiempos de reclusión, tiempos de confinamiento y esto nos ha llevado a no solamente a conocer tal vez los que lo han aprovechado mejor, conocer más al Señor, pero también nos ha llevado a conocernos a nosotros mismos. Siempre cuando empezó esta cuarentena pensaba que teníamos excusas antes para decir, no, es que la vida tal vez no, como creyente no es tan fácil porque allá afuera, y le echábamos la culpa a todo lo que estaba allá afuera. Pero cuando nos vemos recluidos, cuando nos vemos ahora confinados, entendemos que, como el apóstol Pablo pudo decir, entendemos que somos nosotros muchas veces quienes somos los que necesitamos ese cambio. Estos momentos nos han ayudado a también mirarnos a nosotros mismos y ver que muchas veces nosotros somos la fuente de nuestro propio, tal vez, decaimiento espiritual. Entonces, hay algo que me ha venido preocupando últimamente y es que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos muy dados a emitir juicios. Estamos muy prestos a señalar y no juicios. En un juicio hay, digamos, dos alternativas para el que es juzgado. Una que salga pues sin culpa y otra que sea condenado. Pero como creyente muchas veces estamos, la tendencia que tenemos nosotros siempre es a juzgar para condenar, no para tal vez, digamos, ver si el hermano puede eh, ser, digamos, sin culpa de lo que estamos señalando, ¿no? Siempre en muchas ocasiones juzgamos y tendemos es a condenar. Pero para basarnos en la palabra del Señor, vamos a ir con ayuda del Señor a Mateo, Mateo capítulo 7 y el versículo 1. Dice la palabra del Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En estas porciones el Señor ha venido o ha procurado dar unas enseñanzas muy prácticas a aquella audiencia que tuvo en esos momentos. Si uno pues se va a los primeros capítulos, conocido como, o en las primeras referencias, conocidas como el Sermón del Monte, entendemos que el Señor va a la vida práctica de, no podíamos decir en ese entonces de creyentes, pero
podemos aplicarlo en el día de hoy a creyentes. Y me llama la atención este punto que el Señor toma acerca del juicio, de juzgar a otros. Y no estamos aquí, hermanos, quiero hacer esa claridad, no estamos diciendo aquí, hablando de no juzgar pecados abiertos o visibles en una asamblea y en un hermano, o no juzgar alguna falla que esté en clara eh, desobediencia de nosotros como creyentes. No, no es eso lo que quisiera referirme, pero sí a juicios que nosotros tal vez particulares podemos hacer de los hermanos. Y me llama la atención lo que el Señor nos enseña a través de eso. Lo primero que nos dice el Señor es que no debemos juzgar. Hay una clara enseñanza y es que el juicio no debe venir de nosotros hacia otros. La Biblia dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo, hablando del Señor, hablando de Dios. Es él quien se toma la atribución de poder juzgar a otros. ¿Y quién puede decirle al que no? Es él quien tiene la soberanía, digamos, en este caso, de poder señalar a otros, tanto para condenarlo como para decir queda es culpado de lo que se le está eh, tal vez señalando. Pero me llama la atención también que cuando nosotros proferimos o emitimos juicio contra, vamos a meternos en una congregación contra un hermano, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, que un juicio acarrea otro juicio. Si yo juzgo, yo voy a ser juzgado. Eso es algo recíproco. Es algo que podríamos decirlo, es como una ley de que si pues yo hago, pues yo voy a recibir por lo que yo hago. En el juicio pasa exactamente igual. Cuando yo juzgo, yo tengo que tener primero en cuenta que yo voy a recibir también un juicio, bien sea igual o tal vez diferente, pero igualmente voy a recibir un juicio. Esa es una de las primeras cosas que yo quisiera que tuviésemos en cuenta en esta mañana. Al yo proferir un juicio, yo voy a recibir también un juicio. Pero otra de las cosas que me llama la atención son las condiciones que el Señor da para emitir un juicio. No exactamente el Señor estaba diciendo, definitivamente no podemos juzgar a nadie, pero Él sí estaba diciendo, si vamos a juzgar a alguien, lo recomendable es no hacerlo, pero si vamos a juzgar a alguien, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que si juzgamos, vamos a ser juzgados. Lo segundo que podemos tener en cuenta es que de la medida o a la medida como yo juzgo, a esa misma medida a mí me van a juzgar. Entonces, son cosas muy prácticas, hermanos, que podemos aprender aquí. Y el Señor también habla de una tercera cosa que me llama mucho más la atención, y es las condiciones que debo tener yo al momento de hacer un juicio. O sea, si yo voy a poner digamos, voy a tomarme la atribución de poder juzgar a algún hermano, yo debo tener una condición específica para poder juzgar a ese hermano. Y él dice, ¿por qué señalas a tu hermano? Y dice específicamente, miras la paja que está en el ojo de tu hermano si no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Por eso decía que esta cuarentena también nos ha ayudado a mirarnos a nosotros mismos, a entender quiénes somos como creyentes y hasta qué punto como creyentes somos realmente espirituales, hasta qué punto estamos ajustados a las normas divinas y a ese peso y a esa autoridad que nos puede dar nuestro testimonio para juzgar a otros. Entonces, el Señor deja otra claridad en el juicio. Para yo poder juzgar, yo tengo que primero ver mi condición, ver tal vez hasta qué punto yo puedo señalar con un respaldo moral en mi vida, bien sea lo que vaya a juzgar, bien sea lo que vaya a señalar. Me llamaba la atención que hace algunos
días, un hermano expresamente me dijo, el tema de las reuniones virtuales se ha vuelto también un poco controversial. Un hermano me decía, bueno, tenemos tantas alternativas, ¿cuál escoger? Bueno, tal vez las que veamos que se supone que sean como las reuniones que nos lleven a mantener esa esencia de sana doctrina, digámoslo así. Y un hermano me llamó la atención que él me decía, bueno, yo una vez me llegó un link, una invitación de tal asamblea. Y yo te confieso, Mario, que yo solamente me metí ahí en esa reunión era para ver qué hacían, para ver cómo lo hacían, para ver si tal vez esos hermanos podían, parafraseando, catalogarse como sana doctrina. Y yo pensaba precisamente en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos llegado de decir que por llevar o por apariencias incluso podemos dejar a un hermano tomar o no parte en una reunión virtual como la que estamos haciendo en esta mañana? Y me llamó la atención eso, de que muchas veces tomamos tal vez atribuciones que nosotros no debemos tomar como creyentes. Juzgamos a la medida de las apariencias que nosotros estamos viendo. Y vuelvo y repito, esto no tiene nada que ver, estos juicios, con cosas doctrinales, con fundamentos bíblicos. No estamos hablando de eso porque la Biblia es totalmente clara en cuanto a eso, ni pasando por alto pecados, digamos, de hermanos, sino que muchas veces somos tan ligeros en hacer juicios contra alguno o otro hermano, contra alguna asamblea, bueno, contra X hermano. Que el Señor nos ayude a, a tener la claridad, hermanos, necesaria al momento de emitir un juicio. También pensaba, son cosas que he vivido tal vez de manera personal. Eh, Muchas veces en nuestra cotidianidad tendemos a vivir emitiendo juicios. Vamos a un lugar y apenas salimos de ese lugar, bien sea, llámese visitar a un hermano, visitar una asamblea, participar de una reunión como esta, lo primero que empezamos a decir, pero es que, ¿por qué la asamblea o tal o cual hermano hace esto así o asado? O por qué tal vez en la casa del hermano, por poner un ejemplo, el hermano no tiene colgado cuadros en su casa. Tal vez hay que llamarle la atención al hermano, no tiene ningún texto bíblico. Hay que, tal vez está peleado con la esposa. Empezamos a inferir cosas que ni siquiera tenemos basamento de comentarios, tal vez, como para decir, bueno, sí, puede ser que sí esté peleado con la esposa y por eso quitó los cuadros bíblicos de su casa. Pero lo que quiero llamarle la atención, hermano, es que el Señor nos ayude a tener un discernimiento claro al momento de emitir un juicio hacia un hermano, que podamos tener ese peso y esa moral bíblica para poder hablar a un hermano. Una vez también escuché de dos hermanos que para mí son podríamos llamarla como llama el apóstol Pedro, han sido columnas de las asambleas. Y una vez escuché una pequeña discusión de ellos acerca de los créditos, de los préstamos. Uno emitía un juicio y decía, pero es que un préstamo, eso es evidente, que un hermano está faltando a la confianza y a la dependencia del Señor. El hermano opuesto tenía pues obviamente pensamientos opuestos y él decía, bueno, pero es que hay cosas que tal vez son necesarias. Y el otro hermano, bueno, por ese tema empezó a surgir esa discusión. Y uno se ponía a pensar, bueno, sí, son tal vez puntos de vista diferentes y cada uno tiene su experiencia personal y tal vez basada en las escrituras para darle fundamento a lo que ellos dicen. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta algo, que hay cosas que pueden ser buenas experiencias en nuestra vida, que nos han dejado tal vez, digamos, como una moral elevada, pero que no son doctrinas, que no son cosas que porque a mí me salió bien,
yo creo que las cosas deben andar por ahí. Y si los hermanos o las asambleas que tal vez no hacen esto, no forman parte de mi séquito, de mi grupo, porque no lo están haciendo. Debemos tener en cuenta eso. Hay muchas cosas que no son puntos doctrinales y que nos están llevando a emitir juicios y estamos cayendo, digamos, o incurriendo tal vez en una falta que nos puede llevar a ofender a algún hermano. Vamos a ir a un momento a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y el versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aunque el tema aquí es un tema, digamos que se veía más que todo en los inicios, llamémoslo así, de la iglesia, habían observancias que algunos creyentes tenían y que para ellos era cosa fundamental. Recuerdo, hermanos, una vez, y esto lo tomo a colación porque lo viví en carne propia, una vez visitando una asamblea donde los hermanos, como una sana práctica, acostumbran a usar eh, el saco, la corbata, el traje o la chaqueta, bueno, como le queramos llamar. Eh, una vez tuve la oportunidad de visitar a una asamblea y a mí por descuido en el tema de las maletas, de lo que sea, olvidé llevar el, la chaqueta, pues andaba con mi corbata y todo, pues, pero olvidé llevar la chaqueta. Y, y bueno, a mí me pareció que por la costumbre que nosotros teníamos, una muy buena costumbre, no era tal vez lo más conveniente participar y involucrarme en ese momento si no estaba, digamos, al tono de los demás. Pero hubo un hermano que me dijo, no, bueno, vamos a ver, participa así, eso no hay ningún problema, pero eso causó cierta discrepancia entre unos y otros. Entonces, lo que quiero poner con este pequeño ejemplo es que cosas muchas veces tan triviales, cosas que no estamos ni condenando a algunos, ni diciendo que otros son livianos y ligeros al no hacerlo, pero que nos pueden llevar a tener tal vez hasta una ruptura de una comunión por cosas que, que muchas veces son simples juicios que podríamos hacer. También quiero poner en colación un ejemplo cuando hablábamos del tema financiero. Una vez un hermano habló sobre otro y él hacía un juicio muy de conversación normal. Él decía, pero hermano, sí, pasa necesidades, muchas veces hasta puede que nos pida alguna ayuda, pero usted no se ha fijado del tremendo celular que él tiene. Usted no sabe cuánto vale ese celular. Y el hermano, pues, con tantas necesidades, y fíjese el celular que tiene. Y sí, el hermano tenía un celular y muy bueno y de los mejores. Pero aquel hermano que hacía el juicio tal vez no conocía el punto de partida de la historia del celular. Ese celular había sido el obsequio y el regalo de un hermano bondadoso y dadivoso que había tenido con él. Entonces, son cosas muy prácticas, hermanos, muy sencillas que nos deben enseñar a tener claridad
antes de emitir un juicio. Fíjese cómo quedaría uno ante aquel hermano si uno hubiese llegado de buenas a primeras y tal vez juzgar al hermano por su mala administración financiera, comprándose un celular tan recostoso y viviendo tal vez en una situación muy precaria, sin saber que ese bien que él tenía lo había adquirido simplemente porque un hermano con mucha bondad se lo había obsequiado. Entonces, que el Señor nos ayude a tener claridad en cuando emitimos un juicio. En Santiago capítulo 2 y el versículo 13, el escritor nos deja una enseñanza muy clara. Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, debo confesar que la verdad yo tenía para esta mañana dos ministerios en uno, digámoslo de esta manera. Yo quería hablar precisamente del libro de los jueces, pero quería, antes de hablar del libro de los jueces, poner muy en claro o muy de presente estas cosas prácticas de juicio antes de tomar ese libro, porque precisamente quería hablar sobre Sansón. Él fue un juez, el libro de los jueces habla sobre al menos 13 jueces, 12 hombres y una mujer que llegaron a tomar parte en el pueblo de Israel, un pueblo que venía de eh, había salido en el libro de Josué de unas victorias impresionantes, había salido de una confianza plena en el Señor, de una obediencia hacia el Señor. Pero dice que murió Josué y toda aquella generación también pereció con él. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. Y ahí empieza el libro de los jueces. Ahí empieza el Señor a hacer juicios sobre la desobediencia y la decadencia que vivía el pueblo de Israel. Y si hay un juez de esos que muchas veces nosotros tal vez señalamos muchísimo, es Sansón. Y Sansón es uno de los jueces que por lo menos yo he visto algunas similitudes y con toda la reverencia, digámoslo así, que merece nuestro Señor. Pero yo he visto algunas similitudes en Sansón con nuestro Señor Jesucristo, empezando desde su nacimiento hasta su muerte. Pero el tiempo me llegó, no creo que vayamos a tocar eso en esta mañana. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener mucha claridad, mucho discernimiento. A veces hablamos muy a la ligera, a veces señalamos y como decía al principio, muchas veces somos tan dogmáticos, hacemos de cosas cotidianas y buenas prácticas, doctrinas, pero que el Señor nos ayude a ver discernir momento, a saber discernir los tiempos y poder tener la capacidad de más bien dejar que el Señor sea quien juzgue. Él es el soberano, Él es el que lo puede hacer. El tiempo llegó. Muchas gracias, hermano. Es lo que queríamos compartir.